La sala de cine se ilumina tenuemente mientras las puertas se abren lentamente. El sonido de pasos resuena en el suelo de madera mientras los personajes, con expresiones de intriga y tensión, entran uno a uno. Algunos dudan, otros se apresuran a tomar asiento. La gran pantalla frente a ellos parpadea, lista para mostrar otro universo donde Naruto es completamente diferente. Shikamaru, cruzado de brazos, suspirando. Otra vez aquí, como si lo que vimos antes no hubiera sido suficiente problema. Sasuke, con la mirada fría, pero con una leve sombra de incertidumbre en sus ojos. Mientras más universos veamos, más entenderemos lo que significa ser Naruto Uzumaki. Sakura, apretando las manos sobre su regazo, con la culpa reflejada en su expresión. No puedo evitar preguntarme si, en este nuevo mundo, también lo traicionamos. Hinata, mirando al suelo, con su cabello tapándole los ojos. Ojalá en este universo haya encontrado verdadera felicidad. Kakashi, con las manos en los bolsillos, su tono neutral pero con un dejo de tristeza. Bueno, ya estamos aquí. No hay vuelta atrás. Las luces se atenúan completamente. Un silencio tenso invade la sala. De repente, la pantalla brilla con un destello cegador, y el nuevo mundo comienza a revelarse. La pantalla parpadea y, de repente, una escena completamente desconocida se despliega ante sus ojos. El paisaje es oscuro, con destellos de magia iluminando el cielo nocturno. Un círculo de invocación brilla con intensidad, rodeado por 7 figuras encapuchadas. En el centro, una silueta emerge lentamente, Naruto. Tsunade, abriendo los ojos con incredulidad, sus manos aferradas a los reposabrazos de su asiento. ¿Qué demonios? Naruto fue invocado. Minato, su rostro, normalmente sereno, se endurece al ver la figura de su hijo rodeada por magos desconocidos. 7 personas, una invocación. Esto no es un jutsu normal. Orochimaru, sonríe con interés, entrelazando los dedos. Esto me recuerda a las antiguas técnicas de invocación de los sabios, pero esto es diferente. ¿Una guerra? ¿Para qué lo quieren? Gaara, su voz es grave, sus ojos fijos en la pantalla. Si Naruto está ahí, significa que lo arrancaron de su mundo. No lo eligieron por casualidad. Sasuke, con los puños apretados, su mirada afilada. Sea lo que sea, Naruto no es alguien que se deje controlar fácilmente. En la pantalla, Naruto abre los ojos, su mirada confusa pero feroz. La energía a su alrededor se arremolina mientras los 7 magos lo observan con asombro y temor. La guerra en la que ha sido lanzado apenas comienza. El ambiente en la sala de cine se llena de tensión cuando la imagen en la pantalla cambia, mostrando un cáliz dorado y brillante flotando en un pedestal de piedra. La energía que emana de él es intensa, casi divina. Naruto se encuentra de pie frente a él, con su capa ondeando al viento, y los magos que lo invocaron lo observan con una mezcla de asombro y temor. Shikamaru, frunciendo el ceño, su voz cargada de curiosidad. Espera, ¿Santo Grial? He oído de él en algunas historias antiguas, pero, ¿qué es exactamente? Tobirama, cruzando los brazos, su mirada afilada. Si se trata del Grial del que hablan las leyendas, entonces es un artefacto de poder inimaginable. Conceder deseos, es algo que ningún shinobi debería tomar a la ligera. Kakashi, suspirando, con una sonrisa oculta tras su máscara. Y sin embargo, si alguien tuviera ese poder en sus manos, Naruto es la mejor persona para poseerlo. No usaría sus deseos para su propio beneficio.
Jiraiya, riendo con un brillo en los ojos. Ja. Pero míralo, Rey de Reyes, dicen. Vaya título le han dado. Supongo que después de todo lo que ha pasado, no es tan descabellado. Sasuke, con una media sonrisa, apoyando el codo en el reposabrazos. Si es Naruto, no me sorprendería que simplemente lo destruyera. No necesita deseos. En la pantalla, Naruto avanza con paso firme. Su voz resuena con autoridad mientras sus ojos brillan con determinación. El chakra de Naruto se libera en una explosión dorada, sacudiendo el escenario. Los magos dan un paso atrás, aterrados. La sala de cine estalla en reacciones. Madara, con una risa grave, sus ojos brillando de emoción. Ah, ahora esto sí se pone interesante. Que lo termine con violencia, veamos si realmente es digno del título Rey de Reyes. Hashirama, suspirando, con una sonrisa nostálgica. Ese chico, no cambia. Siempre el mismo fuego en su mirada. Mientras en la pantalla Naruto se prepara para enfrentar a las fuerzas enemigas, en la sala de cine la atmósfera está cargada de emoción. La guerra está por comenzar, y Naruto liderará el camino con pura determinación. Assassino assassinado, não olhe pra cima. Meu fantasma nobre trazendo seu último suspiro. Tenta se esconder na sombra, mas meu ouro ilumina. Eu acho que não dei permissão pra vislumbrar o meu brilho. Você cometeu o mesmo erro, cachorro descontrolado. Somente por olhar pra mim, agora será eliminado. Las luces de la sala de cine parpadean ligeramente cuando la imagen en la pantalla cambia. Naruto, vestido con una imponente armadura dorada, brilla con una intensidad divina. Su capa ondea con majestuosidad, y su mirada, fría y severa, parece atravesar el alma de cualquiera que ose desafiarlo. Ino, tapándose la boca, sorprendida. Su armadura, es de oro puro. No lo había notado antes, pero, ese Naruto es extravagante hasta para pelear. Shino, ajustando sus gafas, su tono analítico. No solo es extravagante, su presencia impone respeto. Esa armadura no es solo para mostrar, debe tener algún propósito más allá de lo visual. Sakura, mirando la pantalla con incredulidad, su voz temblorosa. ¿Acaso, solo con mirarlos los elimina? Eso es demasiado, no, esto es completamente diferente al Naruto que conocíamos. Hinata, con los ojos llenos de angustia, sus manos temblando. Es cierto, su mirada, no hay rastro de calidez en ella. Naruto-kun, ¿qué te hicieron? Minato, con el rostro serio, su voz llena de culpa. Dios, ¿qué hemos hecho? Si realmente es nuestro hijo, si esta es una versión de Naruto que sufrió por nuestra culpa, entonces, somos los responsables de que se haya vuelto así. Kusina, con lágrimas en los ojos, llevándose una mano al pecho. No, no puede ser. Mi bebé no debería cargar con esa oscuridad. ¿Cómo pudo terminar así? ¿Qué clase de vida llevó para volverse alguien que aniquila con solo una mirada? En la pantalla, un ejército entero cae al suelo sin siquiera haber desenvainado sus armas. Sus cuerpos se desploman como muñecos de trapo, sin vida, sin resistencia. Naruto ni siquiera pestañea, su expresión impasible mientras sigue avanzando. Tsunade, golpeando el apoyabrazos, su ceño fruncido. Esto es demasiado. Ni siquiera les dio una oportunidad de pelear. Orochimaru, sonriendo con interés, sus ojos llenos de fascinación. No puedo decir que me disguste, el poder absoluto siempre se ve tan exquisito. Sasuke, mirando con atención, sus puños apretados. Naruto, ¿hasta dónde has llegado en esta dimensión? Si este es el resultado de lo que te hicieron, entonces la culpa recae en todos nosotros. Hiruzen, agachando la cabeza con pesar. No hay peor castigo para un padre, que ver en qué monstruo se ha convertido su propio hijo por su culpa. El silencio en la sala es sepulcral. Todos los presentes sienten el peso de sus propias decisiones reflejado en la imagen de un Naruto que ya no es el mismo. Un Naruto que dejó atrás la compasión, la paciencia, y el perdón.
las luces en la sala parpadean de nuevo, la imagen en la pantalla cambia. Naruto, o mejor dicho, Gilgamesh, se encuentra de pie sobre un trono dorado, con una copa en su mano y una expresión de absoluto desdén en su rostro. Detrás de él, el cielo se abre y revela una infinidad de armas doradas flotando a su alrededor, listas para caer sobre sus enemigos con un simple chasquido de sus dedos. Se me olvidó explicar quién es Naruto aquí. Naruto es conocido como Gilgamesh, fue un rey semilegendario de Uruk y el protagonista de la epopeya de Gilgamesh, una de las obras literarias más antiguas de la humanidad. En el poema, es un héroe fuerte y sabio, pero arrogante, que emprende un viaje en busca de la inmortalidad tras la muerte de su amigo Enkidu. Su historia combina mitología y hechos históricos de la antigua Mesopotamia. Shikamaru suspira, frotándose la sien. Entonces, en esta dimensión, Naruto no es solo fuerte, es literalmente un rey. Y no cualquier rey, el rey de los héroes. Kakashi, cruzándose de brazos, su mirada clavada en la pantalla. Gilgamesh, uno de los guerreros más poderosos de la historia. Un hombre que cree que todo le pertenece, y por lo visto, Naruto heredó esa misma mentalidad aquí. Sasuke, apretando los dientes, su mirada fría. TSK, así que cuando dice que todos los tesoros son suyos, se refiere a que todo lo que existe le pertenece. Arrogante, Madara, riendo con burla. HMPH, más que arrogante, diría que legítimamente poderoso. No lo niegues, Uchiha, alguien que puede respaldar su soberbia con poder absoluto es un verdadero rey. Hinata, con los ojos llenos de angustia, su voz entrecortada. No, Naruto-kun no debería ser así. Este no es el Naruto que conocemos. Minato, con expresión de culpa, apretando los puños. ¿Qué lo hizo cambiar tanto? ¿Qué fue lo que lo llevó a volverse este hombre que mira a todos con desprecio? Minato se tensa. Los ojos carmesí de Naruto brillan con furia contenida, una risa sarcástica escapa de sus labios mientras se levanta de su trono. Kushina, con lágrimas en los ojos, llevándose una mano a la boca. No, Naruto. Orochimaru, arqueando una ceja, divertido. Oh, vaya, qué bien marcada está la hipocresía aquí. Minato, Kushina, ¿acaso ya olvidaron que ustedes mismos casi lo matan? Y todo porque confiaron en un par de niños arrogantes que no valen ni una pizca del aire que respiran. Tobirama, con expresión severa, mirando a Minato y Kushina. Si esto es cierto, si ustedes lo trataron como un simple contenedor del kibi y favorecieron a sus otros hijos, entonces realmente no pueden quejarse del monstruo que crearon. Jiraiya, bajando la cabeza, con culpa. No protegí a mi alumno, lo abandoné igual que todos, el ambiente en la sala de cine es sofocante. Todos sienten el peso de sus propias decisiones reflejado en la arrogancia absoluta de un Naruto que no tiene intención de perdonar. Un Naruto que ya no busca amor ni aceptación. Un Naruto que se alzó como rey, y nunca más volverá a inclinarse ante nadie. Sua convicção. Portões da Babilônia abrem. O grau será meu sei bem. A passo do fim, bela dama se ergue. Quando a Sabre já estava prestes a morrer. Assassino de mal, ordena destro o cálice. Mas não irei morrer. Eu voltei, Gilgamesh ainda vive. Portões da Babilônia. La tensión en la sala era sofocante. El sonido metálico de las puertas de Babilonia abriéndose hizo eco en la pantalla, y cada uno de los espectadores sintió un escalofrío recorrer su espalda. La dorada silueta de Naruto Gilgamesh se alzaba con una majestuosidad que parecía irreal. Sus ojos rojos y dorados brillaban con un desprecio absoluto, como si el simple hecho de mirar a los demás fuera una molestia para él. Kushina apretó los puños con fuerza, clavando las uñas en su piel sin darse cuenta. Ese no puede ser nuestro hijo. Minato no dijo nada. Su rostro, normalmente sereno, estaba pálido, su respiración apenas controlada. ¿No le gusta que agachen la cabeza?, susurró Tsunade, con una mezcla de asombro y horror.
No acepta su misión. Quiere que lo enfrenten. Sasuke entrecerró los ojos, su Sharingan girando como si buscara una forma de leer a ese Naruto. Más que enfrentarlo, parece que busca que lo reconozcan, pero no como antes. Ahora exige que lo veneren. El sonido de una espada rasgando el aire congeló a todos. En la pantalla, Naruto Gilgamesh atravesó el pecho de una chica con un arma dorada, sin una pizca de emoción en su rostro. La sangre salpicó su brillante armadura, pero él ni siquiera parpadeó. Kusina jadeó y llevó una mano a sus labios, temblando. No. No, no, no. Sakura sintió su estómago revolverse. Su mano temblorosa se aferró a su ropa. Esa chica, no hizo nada, Hinata se tapó la boca con ambas manos, lágrimas acumulándose en sus ojos. Naruto-kun, Jiraiya cerró los ojos con amargura. ¿Cómo llegamos a esto? La imagen seguía su curso, mostrando al mago invocador tratando de destruir el Santo Grial. ¿A qué se refiere con que Gilgamesh todavía sigue vivo y que no morirá? Preguntó Tobirama, su tono grave, pero con un leve temblor en su voz. Yo respiré hondo y miré a todos con seriedad. Gilgamesh, o mejor dicho, Naruto en este mundo, es un espíritu heroico. Su existencia no depende del tiempo ni de la muerte. Siempre ha estado y siempre estará. No hay forma de derrotarlo de manera definitiva. La sala cayó en un silencio sepulcral. Minato cerró los ojos con dolor, sintiendo su corazón hundirse más con cada palabra. Eso significa, que no importa cuántas veces intente redimirse, en ese mundo, Naruto está condenado a ser así para siempre. Kusina sintió un nudo en la garganta. Sus lágrimas comenzaron a caer sin control, sus hombros temblando. Lo hicimos así, nosotros lo volvimos este monstruo. Los demás Hokages guardaron silencio. Hasta Hashirama, el hombre que siempre intentaba ver lo mejor en todos, tenía el rostro sombrío. Mientras tanto, en la pantalla, la risa arrogante de Gilgamesh Naruto resonaba con una fuerza que los aplastaba. Era una burla, un grito de victoria. No de un héroe. No de un salvador. Sino de un rey. Uno que jamás perdonaría su traición. El silencio en la sala era sepulcral. Solo el sonido de la pantalla resonaba, llenando el aire con la melodiosa pero inquietante música que acompañaba cada acción de Naruto Gilgamesh. Las puertas de Babilonia se abrieron nuevamente, dejando salir innumerables armas doradas que flotaban alrededor de su majestuosa figura. Su armadura relucía como si fuera forjada por los mismos dioses, pero su expresión no tenía rastro de piedad. Sakura sintió su pecho oprimirse. Qué increíble es este estribillo, pero... Su voz se quebró. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Qué aterrador es Naruto ahí. Minato cerró los ojos, sintiendo un peso en su pecho que jamás había sentido antes. Es aterrador porque no hay duda de que él es el verdadero rey. No hay un solo atisbo de duda en sus acciones, ni de humanidad. Tente se abrazó a sí misma, temblando. Mi amado Naruto, murmuró con voz quebrada. ¿Qué fue lo que pasó con ese corazón tan noble que tenías? Sakura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Parece, como si nunca hubiera existido. Hashirama apretó los puños con fuerza, con el rostro sombrío. No es que nunca haya existido. Lo destruyeron. Tobirama miró a su hermano con seriedad. Y los responsables están en esta misma sala. El peso de esas palabras cayó sobre todos los presentes como una losa. Kusina sollozó en silencio, cubriéndose la boca con ambas manos. Minato no se atrevió a mirarla. Orochimaru, a pesar de su siempre fría expresión, tenía los labios apretados.
Sasuke simplemente desvió la mirada, incapaz de encontrar una excusa para lo que estaban viendo. Dentro da nova guerra surge o rei da Babilônia. Gilgamesh se revela com grande cerimônia. Houve boato que o descontrolado não morre não. Com fantasma nobre seu servo não morre, presta atenção. Com minhas mãos, vejo calado para da corrida daquele que se dizia imortal. Pego com minha mão, olho seu coração. Vejo todos assustados, mas é destinado para o santo grau. La sala se sumerge en una penumbra tensa. Las imágenes en la pantalla muestran la escena final de una batalla épica, donde Naruto, con una entrada dramática característica, acaba de enfrentar a un berserker que se suponía era inmortal. La atmósfera se vuelve casi irrespirable cuando se ve a Naruto, con una mirada feroz y determinada, arrancarle el corazón a ese enemigo legendario. Cada movimiento, cada gota de sangre, se convierte en una declaración de poder absoluto. La sala se llena de un silencio denso. Los rostros de los presentes reflejan una mezcla de asombro, culpa y dolor. Tsunade. Por todos los dioses. ¿Acaso creemos que este Naruto aún es el mismo? Mira esa entrada, esa brutalidad, pero al mismo tiempo, ese poder es algo que jamás imaginé ver en él. Kakashi. Mirando intensamente la pantalla, con el ceño fruncido, lo que acabamos de presenciar es una muestra del lado más oscuro del poder. Ese berserker, tan arrogante en su supuesta inmortalidad, fue reducido a nada por el coraje, o tal vez por el dolor de ser traicionado. Naruto lo arrancó de su pecho, no solo para ganar, sino para demostrar que no hay límites cuando se carga con el peso del abandono. Minato. Con la voz temblorosa y el rostro lleno de arrepentimiento, me duele en el alma ver esto, mi hijo, tan noble en su esencia, fue empujado al borde por nuestra propia negligencia. ¿Cómo permitimos que el destino lo llevara a este camino tan sangriento? Kushina. Con lágrimas rodando por sus mejillas mientras mira la pantalla, siempre quise protegerlo, pero lo dejamos solo, y ahora lo veo, transformado en una fuerza imparable que no conoce compasión. ¿Qué hemos hecho para que mi Naruto tuviera que actuar así? Sasuke. Con los puños apretados, su mirada fría y cargada de resentimiento, nunca imaginé que mi antiguo compañero se vería obligado a sacrificar la humanidad para demostrar su poder. Ese corazón arrancado, es el eco de nuestra traición. Nosotros, que fuimos su familia, lo empujamos a la oscuridad. Gaara. Con voz grave, cruzando los brazos, he vivido rechazado, he sentido el dolor del abandono, pero ver a Naruto utilizar esa furia para eliminar a un enemigo inmortal, es un recordatorio cruel de lo que sucede cuando se pierde la fe en aquellos que deberían protegerte. Temari. Desde la delegación de la aldea de la arena, con tono sombrío, este acto es una mezcla de poder y desesperación. Un líder que se ve obligado a actuar con violencia extrema cuando sus propias esperanzas se desvanecen. La arrogancia de creer que uno es invencible se derrumba ante el verdadero sufrimiento. Ino. Mirando a Kakashi, con voz entrecortada, ¿cómo es posible que veamos esto? Siempre pensé que Naruto era el faro de la esperanza en Konoha, pero ahora, esa imagen, ese brutal gesto, lo convierten en algo, casi monstruoso. Ashirama. Con un tono grave y melancólico, el poder de la humanidad reside en la unión, en el amor y en el coraje, y sin embargo, aquí vemos lo que ocurre cuando se pierde la fe en uno mismo y en los demás. Naruto se ha convertido en el reflejo de nuestras propias fallas. Orochimaru. Con una sonrisa torcida, disfrutando del espectáculo, interesante, la transformación de un héroe en una bestia implacable. Esa entrada dramática es la encarnación de la evolución del dolor en poder. Un acto tan crudo que deja ver la verdad. Cuando te traicionan, solo queda el filo de la venganza. Yo. Levantando la voz, con tono solemne, aquí lo tienen, todos. Este Naruto, o mejor dicho, este Gilgamesh, es el resultado de una cadena de traiciones. Su corazón, que alguna vez fue noble y lleno de esperanza, fue destrozado por aquellos a quienes debía pertenecer. Y ahora, al arrancar el corazón de un enemigo que se creía inmortal, nos muestra que la humanidad, aunque herida, puede alcanzar una fuerza que trasciende la propia vida.
La sala queda en silencio absoluto, cada uno asimilando la cruda verdad de lo que acaban de ver, sintiendo el peso del arrepentimiento y la desesperación de sus propias acciones. ¿Qué hemos hecho, realmente?, murmura uno, mientras las lágrimas se mezclan con el asombro. El eco de la risa arrogante de Naruto resuena en la pantalla, una burla amarga que deja claro que, a pesar de todo, él sigue siendo el rey de este universo, inquebrantable y eterno. Já vi informação, tudo em prol da missão. Me desculpe interromper esse momento tão lindo. É que eu não podia só ver tanto vira-lata sorrindo. Pelo visto então não, você pode me dominar. Eu acho que não funciona se eu te matar. Quem não é o que pensam, ele tá corrompido. Quero instaurar o caos no mundo e do seu corpo preciso. Acabando nasce o grau menor. Ora se me Yashiro. La sala se oscurece y la pantalla se ilumina con imágenes caóticas. En el centro, Naruto o mejor dicho, Gilgamesh se alza majestuoso con su armadura dorada, mientras el santo grial flota a su lado, emanando una luz oscura y retorcida. La imagen en la pantalla muestra al grial, que una vez fue un símbolo de poder inmaculado, ahora con vetas oscuras y un brillo malsano, como si absorbiera la maldad y la ambición del usuario. Tsunade. Con el ceño fruncido, sus ojos se llenan de pesar, lo que veo es la encarnación del caos. El grial corrompido representa la distorsión de un poder que debería haber sido una bendición para la humanidad, pero que ahora es usado para destruirla. Kakashi. Cruzándose de brazos y observando fijamente la imagen, en otras palabras, Naruto ha sido transformado en algo inhumano. La ambición lo ha cegado hasta el punto de que, en lugar de proteger a los demás, ahora busca gobernar con puño de hierro y sembrar la discordia. Sasuke. Su voz es fría, pero cargada de resentimiento, es irónico, nosotros lo traicionamos, lo dejamos caer en la oscuridad, y ahora, al verlo así, no puedo evitar sentir que nuestra propia debilidad lo hizo evolucionar a este monstruo de ambición. Minato. Con la mirada baja, lleno de culpa, nunca quise que mi hijo terminara por esto. Pensé que su voluntad de fuego lo mantendría puro, pero al parecer, el abandono y la traición alimentaron esa ambición desmedida. Kushina. Sollozando, con las manos temblorosas, Naruto, mi amado Naruto. ¿Qué le hicimos? El grial corrompido es el reflejo de nuestras propias fallas, de no haber estado allí para ti, de haber permitido que el miedo y la arrogancia se interpusieran. Gaara. Con voz grave y meditativa, la corrupción del grial es un símbolo de cómo el poder, sin la guía adecuada, se vuelve destructivo. En mi aldea, aprendí a enfrentar el rechazo, pero Naruto, él fue abandonado por todos, y eso lo transformó en algo imparable. Temari. Desde la delegación de la aldea de la arena, con tono sombrío, cuando un líder se deja consumir por la ambición, la consecuencia es el caos absoluto. Ese grial, una vez símbolo de pureza, ahora es un arma de destrucción masiva. Es la prueba de que, en este universo, todo lo que era sagrado ha sido mancillado. Ino. Con voz quebrada, mirando a sus compañeros, ver a Naruto así, con esa mirada fría y esa risa arrogante, me duele, nunca imaginé que lo que hicimos lo llevaría tan lejos. ¿Qué clase de traición nos llevó a esto? Ashirama. Con los ojos llenos de pesar y una voz profunda, la humanidad, en su ambición, se ha olvidado de lo que es ser humano. Este grial corrompido es el emblema de ese olvido. Y Naruto, convertido en Gilgamesh, es la encarnación de ese poder pervertido. Orochimaru. Con una sonrisa torcida y voz suave, interesante, ¿no? La sed de poder es una fuerza que corroe incluso a los más nobles. Naruto, o más bien Gilgamesh, lo demuestra. Cuando todo lo sagrado se desvanece, solo queda la ambición de destruir para reconstruir a su imagen. Yo. Mirando a la audiencia con voz firme y llena de emoción, así es. Mirad bien, porque cada línea de ese grial, cada destello de oscuridad en su luz, es el reflejo de todas nuestras fallas. Este Naruto no es el niño que alguna vez conocimos, es el resultado de una traición colectiva.
El Santo Grial, corrompido por la ambición, simboliza un poder que, en lugar de sanar, hiere y destruye. Y mientras él camina hacia el caos, la humanidad paga el precio de sus propias debilidades. Así es el destino cuando la ambición se convierte en ley. La sala queda en silencio, cada rostro mostrando una mezcla de arrepentimiento, miedo y una amarga comprensión. Las palabras flotan en el aire mientras la imagen de Gilgamesh Naruto resuena con una fuerza que promete cambiarlo todo. Vira-lata, Remy e Shiro, não sei se você notou que eu tô atacando com os meus mais fracos tesouros. Então vem pra cima, mas tenha noção que a EA te aniquilaria. Você só olha e copia, e essa é sua estratégia, quer me ver me copiar. Não importa o que faça, a EA não vou sacar. Você vencer de mim, veja os tesouros do meu império. Seria uma derrota se eu te levasse a sério. Portões da Babilônia. La sala sigue en completo silencio. En la pantalla, Naruto ahora como Gilgamesh observa con una sonrisa arrogante al guerrero que se atreve a enfrentarlo. Sus ojos rojos brillan con superioridad, y su postura relajada refleja una confianza absoluta. Reikage. Con el ceño fruncido, los brazos cruzados, ¿qué tan fuerte tienes que ser para decir algo así? En mi tiempo, ningún shinobi subestimaba a su oponente. Pero esto, es pura soberbia respaldada por un poder absoluto. Hiruzen. Susurrando, con una mirada de preocupación, eso significa que nunca ha encontrado un rival digno. Si solo juega con sus oponentes, entonces la diferencia de poder es abrumadora. Minato. Con el rostro pálido, sus manos temblando, ese no es mi hijo, Naruto nunca despreciaría una batalla. Siempre peleo con pasión, con el deseo de proteger. ¿Cómo llegamos a esto? Kusina. Llorando, llevándose las manos al pecho, nuestro bebé, mira lo que le hemos hecho. Ahora trata la vida de los demás como un simple juego. Kiba. Apretando los puños, con una mirada de frustración, esto no es arrogancia vacía. Si dice eso, es porque lo puede respaldar. Pero, ¿en qué momento dejó de ver a los demás como dignos rivales? Gaara. Con la mirada baja, susurrando, si juega con sus enemigos, significa que su soledad lo ha hecho perder todo sentido de conexión. Ya no pelea por nadie, solo por él mismo. Hinata. Con los ojos llenos de lágrimas, su voz temblorosa, antes, Naruto peleaba con todo su corazón, ahora, es como si nada le importara realmente. Orochimaru. Con una sonrisa torcida, observando con interés, fascinante. Es el epítome del dominio absoluto. Cuando llegas a la cima, todo lo demás se vuelve insignificante, y al parecer, Naruto lo sabe muy bien. Kabuto. En eso tienes razón Lord Orochimaru, Naruto es demasiado fuerte y pensar que cuando estaba aquí era un debilucho. En la pantalla, Gilgamesh Naruto se ríe con desdén mientras observa a su oponente. Su simple presencia aplasta la moral del enemigo, quien tiembla al darse cuenta de la diferencia de poder. La escena deja un peso insoportable en los corazones de quienes lo traicionaron, porque ahora entienden que el Naruto que conocieron ya no existe. Portões da Babilônia se abrem. O rei dos reis. Na frente a Gilgamesh, rei dos heróis. Brilha esse ouro que resplandece em mim. Todo tesouro é meu, como pra mim. Portões da Babilônia se abrem. Você tá inventando o rei dos reis. La pantalla se apaga lentamente, dejando la sala en un silencio sepulcral. Solo queda la luz tenue del proyector, reflejando los rostros atónitos de todos los presentes. Nadie se atreve a hablar primero, como si aún estuvieran atrapados en la sombra de lo que acaban de presenciar. Minato. Mirando al suelo, con la mandíbula apretada, ese, no puede ser mi hijo. No puede ser, Kusina. Llorando en silencio, apretando su pecho con las manos temblorosas, ¿qué te hicimos, Naruto? ¿Cómo llegaste a esto? Tsunade.
cerrando los ojos con frustración, llevándose una mano a la cara. No es solo poder, es resentimiento. Un monstruo no nace, se crea. Y nosotros lo hicimos así. Sasuke. Con la mirada baja, sus puños cerrados con fuerza, siempre pensé que Naruto jamás se desviaría, que siempre encontraría el camino correcto. Pero este Naruto, ya no es el mismo. Hinata. Susurrando, con los ojos empañados, no hay rastro de la calidez en su mirada. Solo, vacío. Tobirama. Con los brazos cruzados, su tono severo pero con un dejo de remordimiento. La traición puede quebrar incluso el espíritu más fuerte. Le dimos la espalda, y esto fue el resultado. Jiraiya. Mirando fijamente a la pantalla apagada, su voz apenas un susurro. No fui el maestro que necesitaba. Si hubiera estado allí, si hubiera hecho algo. Hiruzen. Con el rostro cansado, apoyando su frente en sus manos, fallamos. Todos nosotros. Creímos que era fuerte, que soportaría cualquier cosa, pero hasta el más fuerte tiene un límite. Orochimaru. Sonríe levemente, con una mirada de fascinación. Interesante. Así que esto es lo que ocurre cuando un alma pura se pudre hasta lo más profundo. Shikamaru. Suspira, su mirada perdida en la oscuridad. Naruto, ¿en qué momento dejamos de estar ahí para ti? Yo. Cruzando los brazos, con una mirada seria, Naruto es el reflejo de su mundo. Un lugar donde lo traicionaron, donde su dolor lo moldeó en algo que ustedes ya no reconocen. Esto no es solo poder, es la prueba de lo que su abandono causó. El silencio regresa, más pesado que antes. Nadie quiere admitirlo, pero todos saben que es verdad. El Naruto que conocieron ya no existe, y es por su culpa. Fin de Cap.